cambiado la administración de los edificios. Se ha creado una nueva figura llamada subadministrador. ¿De qué se trata? ¿Qué tan conveniente es? ¿Es fácil de implementar? ¿Qué significa crear una subadministración dentro de un edificio? De esos temas vamos a hablar hoy con Elías, nuestro anfitrión. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas, Hola Elías, buenas tardes. buenas tardes. Bien, ¿cómo están todos nuestros amigos, clientes? Estamos acá, un nuevo live de día viernes, así vamos a terminar nuestra preciosa semana. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo Bien, bien? quiero saludar especialmente a Cantileo, quien ya lo he observado en varios de nuestros lives. Así. Gracias por vernos, gracias por seguirnos. Eh, Parece que lo que estamos haciendo es de calidad, así que eso nos anima a continuar. Y hoy quiero que hablemos de esto que puede que a algunos les suene bastante raro, una subadministración. ¿Qué rayos es eso? ¿Con qué salió ahora el sabio legislador que tenemos en nuestro país? La nueva ley de copropietarios, llama 21.442, y vamos a ver, y queremos preguntarte, Claudio, con respecto a esto del concepto de la subadministración, que es una figura nueva, como decías recién, producto a la creatividad de nuestros legisladores o producto a la, tal vez a la necesidad del que hoy el 25% de los chilenos está viviendo como copropietario, o sea, en comunidades, en condominios. Entonces, esta ley me parece que es súper importante que podamos seguir profundizando las características y los cambios que están teniendo. Y una de ellas es la aparición de esta nueva figura de subadministradores. ¿Nos podría explicar un poco, Claudio, dónde aparece esto en la nueva ley o cuál sería el artículo que menciona esta nueva figura? ¿O quiere explicar algo antes? No, vamos derecho. A ver, Ya. la mención más importante que tenemos de subadministración como un concepto está en el artículo 2, número 7, que define la subadministración, Bien. y esta la quiero leer directamente de la ley. Es un sistema de administración de un sector del condominio, respecto al cual sus copropietarios se encuentran facultados para tomar decisiones y efectuar acciones relacionadas únicamente con el uso, administración y mantención de los bienes y servicios comunes que corresponden exclusivamente a dicho sector, sin recurrir a la decisión de la copropiedad en su conjunto. Es casi como una autonomía regional de las que estamos debatiendo hoy en día en la Constitución. Perfecto. En el fondo es declarar la autonomía de un sector Sí, así es. del condominio. Entonces, eso es lo que analizamos No en nuestro fallas en la tema. analogía. Es bastante... Gracias, gracias. Eh, de hecho, ¿por qué no? Podrían incluso decidir contratar guardias solamente para su sector, ya que para hacerlo aún más dramáticamente similar a la Constitución. Y Rom Sasavi, la ley tiene como número 21.442 y podrá encontrar el detalle de eso en el artículo o en los artículos que ya hemos escrito sobre copropiedad en nuestra página roblechileno.cl blog. Entonces, esta definición es bien interesante y la vamos a desmenuzar en los tres significados que podemos desprender de ello. Primero, que se trata de un Así es. sector. Piensen en edificios grandes. No, más bien que en edificios grandes, en copropiedades grandes. Ustedes entran por la calle y ven simplemente una reja de 30 o 50 metros de largo, pero para adentro puede que haya cuadras y cuadras de Así es. torres. Yo creo que eso es lo que tuvo el legislador en mente cuando dijo, ¿sabe qué? Parece que sería bueno otorgar a las personas la posibilidad Ujú. de formar sectores. Y las torres me parecen un súper buen ejemplo de cómo naturalmente se podrían formar sectores. El sector Torre A, el sector Torre B, el sector
torre C o torre F, cuántas Así. torres haya. Cada una podría formarse como un sector. Ahora, eso es a partir de una Eh, cantidad de departamentos o viviendas, ¿cierto? No es para... la facultativa no te exige ningún requisito, más que los que ya vamos a indicar, pero no hay un número mínimo de viviendas para hacerlo. La obligatoria sí, pero para allá vamos a ir. Entonces, primero hablamos de un sector. Bueno, ¿y para qué vamos a dividir un sector? Sí, Porque ese sector, imaginemos que son todos súper amigos, se saludan en el ascensor, se pasean la mascota, se cuidan a los niños. Pero con la otra torre hay una pelea a muerte o ni siquiera se saludan, sí, ni siquiera se conocen. No estoy jugando, con conocer a 200 personas es así. bastante trabajoso. Entonces nos dividimos por torres y sabes que en esta torre tenemos un sentido de identidad muy fuerte, entonces vamos, y somos todos deportistas, vamos a hacer un gimnasio solo para esta torre. Entonces nosotros decidimos que vamos a poner cada uno 50.000 pesos por los próximos 4 años en forma mensual para ese gimnasio. Entonces eso lo pueden hacer en forma autónoma para otras cosas, poner guardias, eh, Sí, arreglos, arreglos del poner una, edificio, eh, reglamentos, ¿se puede hacer? cambiar el ascensor, pintar la torre, modificar los asuntos de, como dijimos, lo que se pueda o no se puede hacer con las ventanas, el nivel de bulla, etcétera. Es decir, una autonomía bastante plena, que a mí me parece bastante interesante. Esa torre, viva usted como quiera, siempre y cuando, vamos Bien. al tercer requisito, lo que usted haga afecte exclusivamente a su Ah, sector. perfecto. Tanto en lo más importante, en dinero. O sea, las decisiones de la torre A no pueden, no podrían significar que a la torre F le suban los gastos comunes. Sería absurdo y no podría pasar, pero la ley aún así lo reitera y tampoco podría generar molestias, como que van a hacer una piscina y van a tomar toda el agua del condominio para hacer una piscina, o deciden generar un negocio que perturbe a los otros sectores. Entonces, un sector que se rige en forma autónoma, que no molesta a nadie, que decide por sí mismo crecer, hacer las cosas mejor o más lindas sin tener que preguntarle a otras personas. ¿Por qué se hace así? Porque los que viven en copropiedad podrán dar fe de lo difícil que es que las personas Sí, en la asistan, asamblea. mucho más voten. Claro, entonces la ley dice, mire, creo esto para facilitar la vida a las Entonces, personas. Suena en como una en súper ese buena idea. aspecto, estamos viendo varios elementos que la ley facilitarían la convivencia en un condominio, en una comunidad, en una copropiedad. Ahora, ¿hay algunos inconvenientes con esta ley que cómo afectaría a los copropietarios este tipo de administración o porque acá estamos hablando de que hay una administración principal y luego tendrían que haber subadministraciones. A ver, explícanos un poco cómo funcionaría esto en lo concreto, en lo real. Y si hay inconvenientes, ¿cuáles podrían ser? Bueno, partamos por el prefijo. Es subadministración. No es paralela, sino que está por debajo de la administración Bien. principal. Ahora bien, de lo que he leído de la ley, no veo una claridad de cómo va a interactuar el administrador con el subadministrador. ¿Y si son de empresas distintas? Ah, ¿Y si esa torre piensa que el administrador principal es corrupto y pone a alguien de su ujú. entera confianza? Uf, quizás el reglamento de la ley trate con eso. No está claro, pero sí está claro que al crear un sector y al generar una subadministración, debe haber un subadministrador. Bien. Entonces, se genera un nuevo órgano de administración, alguien que va a tener que cumplir las funciones de administrador
en ese sector. Y entonces lo que tú señalas que no Esto va queda, no del... quedaría claro, primero, de alguna forma la dinámica entre estas dos figuras de autoridad. Y otra pregunta, entonces, claramente, si no hay una claridad en esas dos figuras, ¿queda claro qué rol tiene uno y otro? O sea, No ¿quién, me quién, parece que esté tan quién ve la claro en contabilidad ley. general? ¿Hay aspectos generales de todo? ¿Pago de impuestos? No sé. Bueno, recuerda que cuando fuimos a visitar esa comunidad de Elías no llevaban contabilidad, solamente llevaban un control de Así. ingresos y egresos. Estamos hablando de un nivel de cuenta bastante básico, caldo de cultivo para dificultades. Entonces, claro, hay una pregunta bastante normal. Si se revienta una cañería, ¿a quién le hablo? ¿Al subadministrador o al administrador? Si voy al subadministrador me puede decir, es que a mí me trajeron para otra cosa, solo para ver las cosas Ujú. especiales. Y el administrador puede decir, vaya donde su Claro. administrador, para eso lo tiene. Eh, ok. Segundo inconveniente es que, y esto esta es una crítica que traigo de una charla de la Universidad Católica del Paraíso, la obligación de generar una subadministración. Si un condominio tiene más de 200 unidades, es Ah, obligatorio perfecto. generar una subadministración. Aunque las cosas estén funcionando fantástico, es obligación. Y yo siempre tengo problemas cuando la ley nos obliga a hacer algo y esto me parece que es un problema que puede echar a perder una comunidad que esté Claro, funcionando no bien. contempla No me gusta al... que el legislador. Claro, yo creo que estuvo de más la obligación. Debió haber quedado como facultad simplemente. El siguiente inconveniente es que la implementación no es sencilla, porque la implementación debe estar en el reglamento de copropiedad y obviamente ningún reglamento hoy en día Ujú. tiene señalado o definido un sector. Entonces, quien quiera hacer un sector tiene que hacerlo en asamblea, modificar Bien, el reglamento, crear el sector, levantar un plano y ese plano inscribirlo en el conservador de bienes raíces. Es un inconveniente porque no es, a lo que voy es que no es tan sencillo simplemente como, pongo un letrero que diga sector A. No, implica es un modificaciones poco complejo. Como, profundas y además todo eso hay que inscribirlo en conservador de bienes raíces, hay que contratar un especialista en la modificación de- eh, del plano, seguramente un arquitecto, o sea, implica costos claro, también sí, exacto, implica costos. Y hablando de costos, esto va a generar para ese sector una alza de los gastos comunes, ¿ves? No hay cómo evitar eso, aunque el subadministrador sea ad honorem, ya llevar una administración implica gastos de por sí, ya, y recordemos que, como partí diciendo, para algo es que nos hacemos un sector independiente, no es por bolitas de dulce, sino que queremos hacer algo mayor, mejorar lo que hacemos nosotros. Ahora, si esto es obligatorio, en el caso que ya mencioné, uff, ahí el gasto común sube porque la ley lo dice, básicamente. Eh, el subadministrador debe ser removido del mismo modo que el administrador, en asamblea. Entonces, chuta, como que uno se casa con el subadministrador también. No tiene menos eh, requisitos que el administrador. Y hablando de requisitos, para ser subadministrador se deben cumplir los mismos requisitos que para administrador, los cuales sí, subieron considerablemente. mucho en comparación a la Tengo ley entendido que anterior. ahora existe o se tendría que crear un organismo que sería un tipo de colegio de administradores. No, no, simplemente un registro público manejado por la administración del Estado. eh, si me apura, creo que va a ser la Seremi de Vivienda, en la cual uno va a poder
sí, es la CRM de vivienda en la cual uno va a Mm. poder ver el comportamiento de ese administrador. Va a ser como un expediente público del administrador, lo que es muy raro. Es como va a ser una profesión pública y uno va a poder ver cómo se ha portado esa persona cuando presta su servicio. Es, es sumamente expuesta la profesión, sea ejercida por una persona natural o por una empresa. Y ya sabemos que la tarea del Y administrador es muy difícil, además de poder eh, es muy compleja. conciliar las voluntades de cientos de personas. Es muy difícil, más cuando afectan tu casa, tu propiedad, el agua, la luz, el gas, tus espacios comunes. Debe ser, es muy estresante. Claro, y como suben los requisitos para administrar, esto genera escasez de personas en el mercado. Entonces, si los administradores tienen que ponerse al día y además vamos a crear subadministraciones, va a haber menos y menos gente capacitada para más y más condominios De que todas vayan maneras, apareciendo. ya muchas comunidades, como Lo tú que dices, ya están funcionando. Seguramente llevan años, le ha costado de la misma manera años para poder generar un balance, un equilibrio en lo que es la administración. Entonces, directamente, si no hay una fiscalización fuerte de esto, las comunidades van a seguir funcionando como han encontrado funcionar de mejor manera. Eh, y frente a eso, ¿tú crees que por la ley, el decir, bueno, ahora el administrador necesita estas condiciones, eh, a corto plazo eso vaya a ocurrir? O por lo menos para mí creo que... No, no hay demasiadas preocupaciones más urgentes en el país eh, como para preocuparse por fiscalización de esto, pero sí animaría a la comunidad a preocuparse que su administrador Ah, tenga bien, las certificaciones y echarle una bien, mano, porque le va a ayudar bien. a ellos Sí, finalmente. sí, perfecto. Lo final Sí, que quiero decir es que crear una ujú, subadministración implica eh, añadir una dificultad más a algo que ya es muy difícil, la composición del comité de administración. Porque si se crea un subsector, ese subsector debe estar representado en el comité de administración. entonces tendrían que haber Entonces, subcomités. los vecinos, no puede haber un comité, pero ese comité debe contar con representación de todos Podría los funcionar como con subsectores. delegados, una cosa así. Claro, pero serían derechamente del Mm. comité, no serían delegados ni voceros, serían parte del Ah, bien, comité. bien, 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 bien. Claro, entonces si ya cuesta mucho Un formar un montón. comité, con esta obligación se hace aún más pesado. Entonces, como corolario, ¿es una herramienta interesante? Sí, muy interesante. Quizás es lo que ustedes estaban esperando dentro de su comunidad, pero mucho ojo con todas las Claro, la cargas que esto implementación significa. Eh, no es claro, tan fácil. Bueno, muy exactamente. interesante, Claudio. No sé si algunas personas que nos están viendo en este momento tienen alguna pregunta, alguna duda, lo pueden colocar en nuestro chat, en nuestra caja de chat. Y con esto vamos a estar dándole un cierre a este tema que seguramente va a provocar mucho diálogo, mucho debate, eh, pero hay otras contingencias en el país que de repente tapan una situación. Claudio, para despedirnos con ahora estamos todos con el tema de la cuenta pública, o sea, las redes sociales está todo tomado casi todo con eso. Pero para poder despedirnos, Claudio, y como corolario, como estabas diciendo, entonces podríamos decir, sí, puede ser de que sea una herramienta muy interesante, muy útil, hay que poner ojo, hay que estar atentos, hay que leerla, hay que informarse, porque más todavía cuando nosotros pertenecemos a una copropiedad, luego ya esto ha sido ley, o sea, para el Estado esto ya es conocimiento de todos, por lo tanto, para no tener malas experiencias,
Bueno, sí, está publicado por decreto, o sea, no por decreto, por el diario oficial, debería ser de conocimiento público, ¿no? Ah, una pregunta, antes de terminar. Una pregunta en redes sociales con respecto a, y tal vez lo podríamos dejar para un próximo live, si esta nueva ley vendría como a borrar algunos aspectos de la ley anterior, como porque hay, Claro, y por a partir de supuesto. cuando, de su publicación, De- listo, borra todo lo anterior. Mira, el artículo 100 de esta ley deroga la ley Ah, anterior. perfecto. O sea, ley nueva publicada, nueva ¿Qué quiere decir que una ley se ley deroga? Que vieja esa ley ya, derogada. ya no existe. Sí, esa ley ya no existe, ya no rige, no tiene ningún valor para el presente. Hay algunas normas transitorias en esta ley, pero en general tiene una rige in actum, como decimos los abogados que nos gusta hablar latín. Ya. Rige enseguida, por regla general. Tienen normas transitorias sobre la vigencia del Reglamento Nacional Ah, de perfecto. Administradores. Tiene algunas normas sobre los condominios constituidos antes de la ley que todavía no están entrando a operar. Algunos sobre los condominios de viviendas sociales, planes de emergencia, seguro colectivo, eh, estacionamientos para condominios de viviendas sociales. Eso no es mucho. De hecho, las normas transitorias son la excepción. Entonces, ante la duda, ya está rigiendo la norma. Perfecto. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por las personas que nos están viendo en este momento. Los saludamos y esperamos que esta información sea de mucha ayuda para todos nuestros amigos, seguidores y clientes. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos para una próxima. No sé si quieres decir algo. ¿Quieres decir algo? El artículo va a ser subido a nuestra página web y a nuestro blog para que lo puedan Bien, examinar con perfecto. más Ya tranquilidad. lo subimos a la historia y lo subimos también a la publicación, al post de Instagram y todas nuestras redes. Ahí nuestro blog, www.robertschileno.cl. Bueno, nos vemos. Somos Robles Chilenos, crezcamos juntos. Hasta la próxima. Chao. Chao.